En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana nos preguntamos ¿hasta dónde va a llegar Trump? Tras la operación Maduro en Venezuela, son muchas las incógnitas sobre si estamos ante un nuevo orden internacional. Vamos a intentar resolverlas hoy y para ello nos acompañan Yoleti Bracho, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Aviñón. Bienvenida. Gracias. Luis Alejandro Ávila, investigador del Instituto Francés de Geopolítica. Bienvenido. Gracias. Jean Berger, ella es consultora en Acción Humanitaria y Relaciones Internacionales. Bienvenida. Gracias. Y si Venezuela fuera solo la primera pieza, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Comenzamos. La intervención en Venezuela ha dejado completamente tocado al orden mundial, si es que todavía podemos hablar de orden mundial. La obsesión de Trump por Groenlandia hace temblar a las cancillerías europeas, pero también se han avivado las ambiciones de China por Taiwán o los argumentos imperialistas de Putin. El derecho internacional y la soberanía territorial comienzan a ser papel mojado en un mundo que parece acercarse a la estructura de áreas de influencia y patios traseros, y en el que eso que vagamente conocíamos como comunidad internacional cada vez tenemos más complicado para definir. Dinamarca ha advertido esta semana que si Estados Unidos toma Groenlandia, la OTAN se acabará, mientras en Venezuela la liberación de los presos políticos más emblemáticos es quizá la primera medida, sí, la primera medida más importante desde la encarcelación de Maduro en Nueva York. Repasemos lo que dice la prensa. The Economist. El delirio Monroe, ya saben, la nueva doctrina de Donald Trump referida a la doctrina Monroe. Le Monde, Venezuela, el orden mundial según Trump, la vuelta de un imperialismo depredador en su editorial. El Comercio rescata estas palabras de Trump sobre Delcy Rodríguez, presidenta interina. Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto. Y El País, Trump asedia Groenlandia y Europa responde con tibieza. Bueno, no sé si podemos decir que la operación en Venezuela es un precedente que puede marcar el inicio de una nueva era en el orden mundial, Yoleti. En todo caso, lo que vemos es que hay unos límites que se habían construido históricamente que ahorita no están siendo respetados en realidad. Y justo ayer Donald Trump decía en una entrevista para el New York Times algo así como que mis decisiones no pueden estar delimitadas por la ley, están delimitadas por la moral, mi moral, la moral del interés nacional estadounidense. Entonces allí está claro que tenemos una amenaza respecto a lo que ha sido hasta ahora un cierto orden internacional que tiene críticas, obviamente, pero bueno, que ha existido de alguna u otra forma. Enseguida vamos a hablar con Yoleti de Venezuela. Luis Alejandro, Groenlandia, Cuba, estos días, cada día vamos a salto de shock. ¿Y si Venezuela fuese solo la primera pieza de esa llamada doctrina Monroe, como lo denomina el propio Donald Trump? Sí, bueno, hay un documento que es la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos que, digamos, da la visión de Estados Unidos para el continente y para el hemisferio y para el mundo, y es una muy buena guía para comprender las iniciativas y las acciones de los Estados Unidos y que van, como hablamos ahora, sobre el orden y el sistema internacional, van contra esto porque en esta estrategia de seguridad nacional Estados Unidos busca una primacía en el continente y en el hemisferio, excluyendo a actores que, bueno, comerciales o económicos, vínculos económicos, por ejemplo, para decirlo muy concretamente, los vínculos económicos que son muy fuertes entre Brasil y China y que implican todo una logística que desemboca, por ejemplo, en el puerto de Chancay para exportar productos de Mato Grosso, de estas zonas. Todo esto ya, digamos que está puesto sobre la mesa para que sea poco a poco desmantelado. Es, digamos, una concretización que se busca con esta estrategia de seguridad nacional. En Groenlandia aplica la misma lógica. Es decir, que desde un punto de vista geoestratégico es importante este territorio porque está cerca de Rusia y de China. Con la desaparición del hielo por buena parte del verano, se abre una tercera ruta comercial que atraviesa justamente, pasa muy cerca del territorio de Groenlandia, además de consideraciones ya propiamente sobre el territorio como recursos que poco a poco, como grafito, cobre o tierras raras, que pueden ya ser más accesibles con el paso del tiempo. Vemos que entonces esta visión que
que se ejemplifica con muchos puntos, como Panamá, justo cuando Trump se inauguraba en el gobierno, marca muy claramente una visión que se aparta del derecho internacional. Jan, ¿estamos ante un imperialismo sin tapujos, sin complejos, en pleno siglo XXI? Sí, claro, y estoy de acuerdo que esta intervención está en línea con el nuevo enfoque de Trump y de los Estados Unidos para las relaciones exteriores. Y bueno, no es una sorpresa este imperialismo porque realmente marca un cambio de enfoque de parte de los Estados Unidos. No estamos con los Estados Unidos del siglo pasado, esta idea que los Estados Unidos van a estar la policía del mundo, ayudar a la democracia, etc. Ahora, Trump y los Estados Unidos tienen un enfoque mucho más transaccional, violento, y la idea que las relaciones exteriores deben ayudar, deben profitar a los Estados Unidos. Así, bueno, no vamos a ver discursos sobre los derechos humanos o no sé qué, no es la idea. Áreas de influencia asumidas. Estamos en eso para que no nos equivoquemos. Y sí, solo un punto sobre la primera pregunta, porque para mí es un punto, una pregunta mayor. Estoy de acuerdo que vemos un nuevo orden internacional, pero para mí no es el principio, es más una etapa. En el sentido que este imperialismo, estas violaciones del derecho internacional, les vemos en Ucrania, en Sudán, en Gaza, en otros países. No es para decir que eso no es grave, pero que no hay solo los Estados Unidos. Yoleti, pongamos el foco en Venezuela, la excarcelación de presos políticos más emblemáticos que se ha producido en las últimas horas. No sé cómo valora este paso y qué peros o qué reparos hay cuando hablamos de una transición democrática hacia algo. De momento no estamos para nada pensando, o sea, no estamos frente a un escenario de transición democrática. Eso es lo primero y de hecho, respecto a los presos liberados, presos políticos liberados en este momento, todavía tenemos que tener mucha cautela. Las organizaciones que tratan este tema directamente en Venezuela nos están diciendo las listas que circulan, todavía no hemos podido confirmarlas, vamos con cuidado. Ya hemos visto, y, o sea, obviamente con mucha alegría, abrazos que se han dado por fuera de las cárceles, en particular en el Helicoide, en Caracas. Además, las personas excarceladas no quiere decir que están liberadas, o sea, ellas pueden también estar por fuera, pero todavía con todo el proceso penal encima y con estas restricciones importantes en su libertad. Entonces, esto también es un tema importante. Y, de hecho, justamente, o sea, hablando con respecto al tema de una potencial transición o algo por el estilo, o sea, primero el hecho es que no es lo que estamos viendo como arreglos entre el gobierno actual y el gobierno del Trump, y además en un contexto en el que, por ejemplo, nadie está hablando de las elecciones del año pasado, por ejemplo. Nadie está hablando de lo que los venezolanos dijeron muy claramente, tanto en las urnas como en la calle. Porque efectivamente, y como decía Jan, aquí el gobierno de Trump obviamente no está hablando de exportar democracia, ¿no? Está hablando de derechos, de intereses sobre el territorio, sobre los recursos y no mucho más. Entonces, en ese sentido, también la preocupación, y una de las cosas sobre la que escribí hace poco en una tribuna en Le Monde, la preocupación es el hecho de estar en medio de lo peor de dos mundos. Una potencial o posible estabilización del gobierno autoritario bajo la tutela del imperialismo estadounidense. No quiero decir que esto sea definitivo, es la preocupación que se tiene actualmente. Vamos a juntar lo que decía Jan y esto que está comentando Yoleti. Te pregunto, Luis Alejandro, Trump no esconde su objetivo, el petróleo venezolano, pero sobre todo esa competencia con China. Quizá es un petróleo que, si no me equivoco, tiene que ser más refinado, se necesitan inversiones. ¿Qué significa su control por parte de empresas estadounidenses o qué significaría? Bueno, partiendo por la situación antes de este secuestro de Maduro, la mayor parte del petróleo que exportaba Venezuela se dirigía hacia China con un descuento importante. Y en segundo punto, digamos que era el petróleo que se exportaba vía Chevron. Luego del bloqueo energético en el Caribe, naval energético, y los últimos acontecimientos, Marco Rubio ya declaró que va a haber un plan en 3 etapas que comenzaría por el envío de 30 a 50 millones de barriles de crudo hacia las refinerías del Golfo, que cabría decir que han sido adaptadas desde hace muchos años a tratar el petróleo venezolano
venezolano, que es característico de la región, siendo pesado y extrapesado. Y esto sería una primera etapa en la cual, bueno, ya se pasaría a un segundo punto, según lo que declara Rubio, que es la llegada de empresas estadounidenses transnacionales del petróleo a territorio venezolano. Y eso se inscribe, o sea, vemos con lo que acabo de decir, están como cortocircuitando entonces este envío directo de petróleo venezolano a China, que va a tener que pasar por Estados Unidos, si luego en algún punto va a tener que ir a China. Lo que decía Luis Alejandro, Jan, la figura de Marco Rubio va a parecer esencial en todo este proceso, llamémosle, si no de tutela de Venezuela. Sí, claro, y por eso me parece que también es interesante de ver las dinámicas de política interna de los Estados Unidos y de una competición para el futuro entre J.D. Vance y Rubio. Y por eso me parece que es importante tomar en cuenta que sobre el tema de las intervenciones en Venezuela, Groenlandia y no sé, hay una limitación que es la base política de Trump. Una parte de la base política de Trump quiere menos intervención, menos intervencionista, sí, efectivamente. Y menos dinero gastados por los otros y más dinero para los Estados Unidos. El problema es si algunos escándalos internos de Trump, estoy pensando en lo que ha pasado en Minnesota con esta mujer, el caso Epstein puede llevar a un imperialismo, a más operaciones en el exterior, para no hablar de lo interno, según nos acerquemos a las elecciones de medio mandato. Volvamos a Venezuela con Yoletti. Figura interina, estamos hablando del interno de Estados Unidos, Delcy Rodríguez. ¿Cómo se puede... Te iba a preguntar, soplar y absorber al mismo tiempo? ¿Cómo se puede mantener liderando al chavismo, la revolución, sin pasar por lo que necesariamente es colaboradora de Estados Unidos? De momento, me parece que lo que está jugando Delcy Rodríguez es claramente un rol, digamos, casi de tecnócrata. O sea, en el sentido de, bueno, o sea, estabilizar el espacio chavista, digamos, o madurista que queda en el gobierno, estabilizar los apoyos internos y también las resistencias internas y tratar de congeniar en la medida de lo posible con la tutela estadounidense. Entonces, allí claramente hay una... Yo no sé si no es solo una contradicción con el discurso antiimperialista, pero también es simplemente el hecho de que la perspectiva es la de un gobierno que acepta de cierta manera una tutela. Claro, hay un argumento que es el de decir, pero hay un peso importante de la avanzada militar que también obliga, ¿no?, de cierta manera a obedecer. Sin embargo, hay cuestionamientos al respecto porque parece que no es solo temas de obligaciones, también pueden ser temas de acuerdos que potencialmente pudieran haber existido previos a la acción y que en realidad ya de por sí sabemos, y esto es público, o sea, de por sí sabemos que la actual presidenta por interim en Venezuela era una de las personas justamente a quien se le delegó las relaciones internacionales en el momento de relativa apertura económica que se dio en los últimos 2-3 años en Venezuela, anterior a las elecciones del 2024. Entonces es alguien que ya tenía también una cierta experticia con la relación con los actores internacionales de manera mucho más también transaccional y tecnocrática que de manera ideológica, por decirlo así. Vamos a hacer en este punto una breve pausa, volvemos enseguida analizando todo lo que es el futuro del orden internacional después de este golpe que ha dado encima de la mesa Donald Trump y la Operación Venezuela. Hasta ahora. Bienvenidos a la edición nocturna de France 24. Mi nombre es Rodrigo Sedano. Voy a estar acompañándoles en estos minutos para contarles todas las noticias internacionales. Vamos ya con ellas. Donald Trump amenaza a Cuba. El presidente de Estados Unidos instó al gobierno de la isla a llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel dijo que a Cuba nadie le dice qué hacer. En Venezuela, en medio de la liberación de presos, que algunas ONG cifran hasta en 22, se confirmó el fallecimiento de un policía bajo custodia del Estado. El uniformado había sido detenido el pasado diciembre bajo acusaciones de traición a la patria. Y el gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia y los sindicatos han acordado anular el decreto que elimina la subvención a los combustibles. Con ello se levantarán también los bloqueos de carreteras
mientras se crea una nueva norma por parte del gobierno. Tenemos reporte. Vamos a abrir este informativo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que amenazó a Cuba con dejar a la isla sin petróleo ni dinero si no acepta un acuerdo. Las autoridades cubanas han defendido la soberanía del país y sus derechos a importar petróleo. Esta amenaza llega días después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, que era el mayor proveedor de petróleo de la isla. De Venezuela a Groenlandia y ahora Cuba. El presidente de Estados Unidos pone sus ojos y la presión sobre la isla caribeña. Este domingo amenazó a Cuba a que acepte un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Cuba vivió durante muchos años gracias a las grandes cantidades de petróleo y dinero procedentes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos, pero ya no. Venezuela es el mayor proveedor de petróleo de Cuba, pero ningún cargamento ha salido de los puertos venezolanos al país caribeño desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero. Donald Trump había republicado un mensaje que sugería que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, podría convertirse en presidente de Cuba, añadiendo el comentario: "Me parece bien". ¡Abajo el imperialismo! El presidente cubano Díaz-Canel y el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, defendieron la soberanía del país y sus derechos a importar petróleo. Quienes hoy despotrican histéricamente contra nuestra nación lo hacen por la rabia ante la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político. Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024. Necesitan cerca de 110.000 barriles para cubrir sus necesidades energéticas básicas, de los que unos 40.000 preceden de la producción nacional. La amenaza de Trump divide las opiniones en Cuba. ¿Dónde está el petróleo si Cuba no lo tiene? Aquí no hay luz, aquí no hay corriente, aquí no hay gas, ni licuado. Ahí está. Mire, aquí no hay nada. Y de Venezuela sí entró por esa vía porque habían cosas turbias, pero nosotros no tenemos culpa de nada de eso. Cuba y Venezuela son totalmente diferentes. Y sí, nos veríamos bastante afectados, bastante. Actualmente, cerca de la mitad de sus necesidades de crudo son cubiertas con importaciones principalmente de Venezuela y México y en menor cantidad de Rusia, según estudios independientes. Respecto a Venezuela, este domingo Donald Trump ha dicho estar dispuesto a reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez. Esto después de que se confirmara que el sábado murió un policía en Venezuela que estaba bajo custodia estatal. El uniformado había sido arrestado el pasado diciembre bajo cargos de traición a la patria. Sobre este caso y sobre otras excarcelaciones, que según algunas ONGs llegarían hasta 22, nos amplía nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano. En principio, la denuncia le había hecho el Comité por la Liberación de los Presos Políticos sobre la muerte del ciudadano Edilson José Torres Fernández, de 52 años de edad, un policía del Estado portuguesa que había sido detenido en diciembre de 2025 y acusado de supuesta conspiración y traición a la patria. El Ministerio Público confirmó este fallecimiento, asegurando que este ciudadano presentó una descompensación súbita de salud, por lo que fue trasladado a un centro asistencial, ingresó con signos vitales, pero posteriormente sufrió un evento cardiovascular seguido de un paro cardíaco que ocasionó su fallecimiento. Según el Foro Penal venezolano, ya con esto serían 18 los ciudadanos considerados presos políticos que han fallecido bajo custodia del Estado. Han sido múltiples las denuncias sobre falta de atención médica oportuna, las denuncias sobre las precarias condiciones en las que se encuentran estas personas detenidas y las exigencias de liberación. A la fecha solo se han materializado, según la plataforma unitaria, 22 liberaciones de considerados presos políticos. Según el Foro Penal, van 17 personas, una cifra muy por debajo de las expectativas que se tenían luego de que el propio presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara que pronto se realizarían un gran grupo de excarcelaciones. Y me refiero a excarcelaciones porque las personas que han salido en libertad entendemos que han sido bajo medidas cautelares, como por ejemplo la prohibición de declarar a los medios de comunicación. Los familiares se mantienen en vigilia a las afueras de las cárceles del Rodeo, de Yare, el Helicoide, desde hace 3 días para presionar, para pedir información, mientras crece la desesperación por desconocer información sobre sus familiares. Vamos hasta Bolivia, porque el gobierno de Rodrigo Paz y los sindicatos han acordado este domingo anular el decreto que elimina la subvención a los combustibles y que provocó protestas durante semanas en todo el país.
Con este acuerdo se van a levantar también los bloqueos de carreteras mientras se crea una nueva norma por parte del Ejecutivo. Nos amplía desde Santa Cruz de la Sierra Natalia Iriarte. El polémico decreto 5503 le costó a Bolivia más de 2 semanas de conflictos sociales, bloqueos de carreteras y una serie de medidas de presión que terminaron haciendo retroceder al gobierno de Rodrigo Paz con su decreto. Sin embargo, la medida de la subvención de los combustibles va a ser eliminada de todas formas y ese es parte del acuerdo. Otras medidas, por ejemplo, como el salario mínimo que se ha incrementado a 3.300 bolivianos, también serán mantenidas de este decreto, pero las medidas que más conflicto causaron fueron la facilitación de procedimientos para lograr la explotación de recursos naturales en algunas áreas protegidas como Tariquía, en Tarija, que fue uno de los casos que más apoyo social de medio ambiente y de sectores como pueblos indígenas logró en este conflicto contra el gobierno central. Sin embargo, la medida todavía está en negociaciones. Si bien se abrogó el decreto en su totalidad, debemos esperar 48 horas para saber las nuevas acciones que saldrán de este convenio entre los sectores sociales bolivianos y el gobierno de Rodrigo Paz. Y la Patagonia Argentina está en alerta debido a graves incendios forestales que ya consumieron más de 15.000 hectáreas de zonas naturales. En el combate de las llamas están trabajando más de 500 brigadistas de diferentes puntos del país. Incluso desde el vecino Chile se ha ofrecido también ayuda. Bomberos alertan ahora que los recortes impulsados por el presidente Javier Milei están complicando las tareas. Martín Gripo nos lo cuenta. La Patagonia Argentina en llamas. Miles de hectáreas fueron consumidas por voraces incendios forestales. La provincia de Chubut hace una semana está en alerta y es la más afectada hasta el momento, aunque no es la única. En Río Negro y en Santa Cruz también se registran focos ígneos. Debido a la emergencia, decenas de familias fueron evacuadas por la cercanía de las llamas con sus viviendas. Mi sensación es que estamos haciendo desde la voluntad, los vecinos, las vecinas, un montón. Hay muchas familias que están comprado un tótem pero no tienen una bombita para cargar, no tienen el equipo, así que estamos haciendo asistencia principalmente de casas. La verdad que mucha organización espontánea de la gente, a pura voluntad, eso trae un poco de caos, pero la estamos remando porque el agujero es muy grande, digamos. El Estado hace demasiado poco y esto es demasiado grande, así que habrá que hacerse cargo, gente, de esto, ¿eh? Las condiciones de sequía y los vientos fuertes han complicado el escenario, en una región que hace un año atrás también vivió una emergencia por incendios forestales, aunque por la tarde de este domingo las lluvias aliviaron la situación. Sí, la verdad es que es tremendo el trabajo, la solidaridad de la gente y lo organizada que está la gente también en nuestra zona, ¿no? Acostumbrados lamentablemente a estos incendios que venimos teniendo temporada tras temporada. Vienen aprendiendo lamentablemente cómo organizarse para trabajar en estos eventos y la verdad es que es de mucha ayuda. Pero en medio de la emergencia, los reclamos ciudadanos y de los brigadistas hacia la gestión del presidente Javier Milei se hacen notar. Aunque hay más de 500 bomberos combatiendo el fuego, no es suficiente. Los recortes impulsados por la Administración Nacional afectan los operativos. Y es que un brigadista cobra un salario de entre 400 y 600 dólares. Y para el 2026, el gobierno de Milei proyecta recortes superiores al 70% frente al 2025 en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Pues con este reporte sobre los incendios en la Patagonia nosotros nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan aquí en France 24, que seguiremos ampliándoles todas las noticias internacionales. Gracias, como siempre, por elegirnos. Seguimos aquí en Primera Plana analizando lo que esta semana definía un editorial del País como la borrachera de poder de Donald Trump tras la operación Venezuela y dejando temblando a todas las cancillerías europeas con el tema de Groenlandia, pensando si Venezuela es la primera ficha de un dominó que incluiría a otras muchas en América Latina. Lo hacemos con Yoletti Bracho, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Aviñón, el investigador Luis Alejandro Ávila y Jean Berger, consultor en Acción Humanitaria y Relaciones Internacionales. Bueno, hay más casos. No solo estamos hablando de Venezuela, pero no solo Venezuela. ¿Qué les parece la respuesta europea
respecto a las amenazas de Trump de hacerse con Groenlandia. Hay muchos que han acusado a las cancillerías europeas de una respuesta tibia. Jan. Bueno, hemos visto ese comunicado de los grandes países europeos diciendo que solo a Groenlandia y a Dinamarca solo de ellos depende su propio futuro. Pero claro, todos sabemos que una intervención armada de Estados Unidos no podría ser respondida desde Europa en la misma proporción. Claro, y bueno, para mí muchas de esas reacciones no están suficientes en el sentido que la primera cosa a decir es que esta violación y potencial otras violaciones del derecho internacional, no podemos aceptar eso. Y bueno, podemos criticar a Maduro, podemos tener una mirada compleja sobre todo eso, pero las reacciones deben empezar con una condenación de esta política, y me parece que no es suficiente en Francia y con otros países de Europa. Me parece que el problema con Europa es que los estados de Europa no saben qué hacer con Trump y con la idea que Trump no va a apoyar Europa y no va a apoyar la defensa de Europa. Claro, la pregunta que nos hacemos ahora es si la diplomacia todavía funciona en este orden internacional. Un ejemplo son Petro y Trump, que han protagonizado meses de desavenencias, insultos e insinuaciones. Trump le ha llegado a llamar drogadicto, matón, narcotraficante. Petro ha dicho esta misma semana que tenía miedo, que ha pasado miedo de que le pasara a él, que corriera la misma suerte que Nicolás Maduro. Han hecho una llamada telefónica, 1 hora hablando los dos, y de repente dice Petro en una entrevista en El País que su visión de Venezuela no se diferencia tanto como la de Trump. O sea, espectacular los cambios. No sé si podemos decir que la diplomacia aún puede tener un sentido en las negociaciones con Trump. Bueno, una política, tú evocabas la doctrina Dunrow. Y bueno, esto es como un ejemplo que podemos citar sobre esto, que es amenazar con agresiones militares, calificar de narcotraficante al presidente colombiano sí, sí. Y bueno, muchas presiones y tensiones sobre un mandatario para que cambie su comportamiento y sus declaraciones, buscando lo que hablaba yo hace un momento, un alineamiento con la visión de la estrategia de seguridad nacional para el hemisferio occidental. Esto es algo que en cada declaración y en cada acción se está viendo que están implementando, tanto así que bueno, recientemente hubo los Estados Unidos se retiraron de 66 organizaciones internacionales que digamos que Donald Trump está empujando hacia una ruptura del sistema internacional tal como lo conocemos. Esto le abre por una parte también un bulevar diplomático también a China y en el seno de organizaciones internacionales, que es uno, digamos, de lo que ha sido señalado por los mismos Estados Unidos de sus rivales sistémicos. Pero esta visión de Estados Unidos de querer dividir el mundo en zonas de influencia, eso pudiera haber funcionado en la época de la Guerra Fría, en la cual había sistemas mundo, como se pudiera decir, en el cual no habían una imbricación o un correlacionamiento tan fuerte como el de la economía globalizada, capitalista de hoy en día, en la cual China y Estados Unidos están muy fuertemente imbricados, interconectados. Vamos a volver a poner el foco en Venezuela y en la presidenta Delcy Rodríguez. La pregunta que se hace mucha gente, Yoletti, vamos a intentar responder. ¿Por qué Estados Unidos apuesta por ella y no por la líder opositora María Corina Machado, como se podía prever, que por cierto va a entrevistarse con Trump la semana que viene? Hay temas que tienen que ver con simples hechos prácticos, logísticos. O sea, en realidad, el cálculo parece ser el hecho de que Delcy Rodríguez actualmente puede garantizar cierto orden, cierta calma, por decirlo así, dentro de Venezuela. Obviamente, por el sistema autoritario también que mantienen. O sea, es decir, ahorita sabemos de muchos testimonios de personas que han vivido nuevamente controles, que han vivido nuevamente persecución, bueno, periodistas que fueron también encerrados, apresados hace algunos días, cubriendo la llegada de la nueva Asamblea Nacional el 5 de enero.
Pero bueno, en realidad sí, parece que es como un cálculo de momento, esta es la estructura que permite cierta estabilidad, la estabilidad necesaria para que lleguen luego entonces las empresas petroleras estadounidenses y que comience entonces este plan de 3 pasos que Rubio parece tener, o al menos parece anunciar respecto a Venezuela. Lo cual, de nuevo, o sea, me parece que la preocupación al respecto es la siguiente. Los venezolanos en medio de todo eso, o sea, la población venezolana en Venezuela y la diáspora venezolana, que parecemos estar muy poco dentro del cálculo de lo que se está haciendo respecto a la idea de cómo se va a gobernar Venezuela en un futuro, cuál es el proyecto político, cuál es el proyecto económico. Eso, digamos que no es solo por un tema de moral, es un tema también de legitimidad de lo que va a pasar en este país y lo que eso implica también a nivel internacional. Si un país y la voluntad de su población puede ser puesta bajo tutela con tanta facilidad, ¿cuántas veces más pudiera ocurrir esto en los próximos meses, años, y esto termina siendo como el modelo, ¿no?, del gobierno, de la gobernanza internacional? Jan, no sé si podemos decir que la doctrina Monroe supone un mensaje de Trump, sobre todo a China, de que su patio trasero es América, que Washington es quien ejerce la fuerza y el poder en América. No sé si esta competencia es la base que fundamenta las acciones de Trump ahora mismo, ese pulso con China, sin dejar claro que es su patio trasero. En realidad me parece que no es fácil de entender a Trump. No es fácil en particular porque hay declaraciones y hay la realidad de lo que pasa. Claro que lo que vemos en este nuevo orden internacional es la idea que los Estados Unidos quieren, no quieren estar en un estado de multilateralismo. Quieren realmente estar en un orden que profita a los Estados Unidos. Y en eso me parece que hay 2 cosas. La competición con China, en particular sobre los recursos naturales, pero también debemos ver un tema de convergencia con Rusia. Y eso es un tema importante a entender, que Rusia, como los Estados Unidos, tienen una misma visión de las relaciones exteriores y también una convergencia ideológica muy a la izquierda. Y me parece que quizás es también un poco la idea de Trump de dividir el mundo entre los Estados Unidos, entre Rusia y la competición con China. Luis Alejandro, sí. No sé si el control del Ártico, del que estamos hablando muchos de estos días a partir de lo de Groenlandia, ¿cuál es la clave que quiere Estados Unidos en el Ártico? ¿Un control militar, un control de materias primas, un enfrentamiento con Rusia y con China por su control? Hay varios puntos. Podemos comenzar, por ejemplo, por el control de flujos. Y para ejemplificarlo, recientemente una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino dijo que habría que respetarse los activos y los acuerdos que se tengan entre China y Venezuela. Eso quiere decir, por ejemplo, la exportación de petróleo hacia China, que influye flujos. Ahora voy al Ártico. Ya está pasando, actualmente hay 2 vías árticas para transitar. Va a abrirse en el futuro, con el producto del calentamiento global, una tercera vía que va a pasar muy cerca de Groenlandia, recortando los tiempos de tránsito para el comercio mundial. Ese control de flujos comerciales es un punto. Otro punto es, geoestratégicamente hablando, posicionar defensas misilísticas en este territorio es clave y estratégico porque está muy cerca de Rusia y de China. Igualmente, es un territorio que posee riquezas minerales importantes en cobre, en grafito, tierras raras igualmente, y el control de este territorio, digamos, que viene a expandir lo que sería la frontera de los Estados Unidos, que hasta los años 90 se había expandido hacia el Caribe. O sea, es decir, en los años 90, bajo Bill Clinton, ellos decretaron la Third Border Initiative, la iniciativa de la tercera frontera. Aparte de la frontera en el sur con México, la frontera en el norte con Canadá, la zona Caribe de los años 90 es identificada como la tercera frontera de carácter marítimo de Estados Unidos. Ahora, si llega a concretizarse una apropiación, una anexión de Groenlandia, el territorio de los Estados Unidos, vemos que entonces el espacio se vuelve mucho más importante, contando también Alaska. Yoletti, volvamos a Venezuela, pero vamos a poner el foco en la conversación global que está teniendo este asunto, porque es bastante sorprendente, ya no solo en redes sociales, sino también en los políticos de muchos países. Usted nos explicaba, ojo con la transición, como decía en su tribuna de Le Monde, y luego vemos cómo se simplifica
de una manera tremenda. Cómo la derecha se queda descolocada con la posición que adquiere María Corina Machado, aplaude a Trump y luego se siente descolocada. Cómo la izquierda condena más la operación, pero algunos sectores siguen siendo recalcitrantes y romantizan todavía lo que es Maduro. Es decir, ¿cómo se queda difuminado todo lo que es la realidad venezolana en conversaciones a veces entre derecha e izquierda que poco tienen que ver con esa transición a la que usted se refería? Bueno, una de las cosas que pudieran ser una brújula para pensar esto es que ¿cuáles van a ser las condiciones de vida de los venezolanos en los próximos días, semanas, meses? De los testimonios que me empiezan a llegar ahorita de Venezuela nuevamente vemos el peligro de la hiperinflación, o sea, nuevamente el dólar paralelo está aumentando a un ritmo, bueno, obviamente acelerado. Hay personas que empiezan a pensar en esto como una especie de economía de guerra, aunque no haya guerra como tal. Incluso, o sea, ya sabemos que de por sí el gobierno autoritario ha destruido los derechos sociales y de los trabajadores en Venezuela. Sin embargo, la llegada de estas empresas petroleras de Estados Unidos a Venezuela, ¿hasta qué punto realmente nos garantizan el hecho de que nuevamente los venezolanos accederán a derechos sociales, a derechos del trabajo? ¿De qué manera esto nos puede realmente garantizar que va a haber una consulta finalmente de la soberanía popular venezolana respecto a lo que quieren sobre su país? O sea, nada de esto está claro y nada de esto puede ser leído únicamente a partir de lo que fueron lecturas pasadas, de lo que ha sido Venezuela, de lo que ha sido también la instrumentalización del tema venezolano en la política de los países, de diferentes países, de la instrumentalización incluso de las migraciones venezolanas, que han sido también como el espantapájaro de muchas de las elecciones de los últimos años. Y una de las cosas que hoy en día, al menos, o sea, digamos, lo que llega para mí desde Venezuela es cautela con los análisis y sobre todo no hay negros y blancos en esta situación y más aún el hecho de que los actores que se han evocado el antiimperialismo claramente están cediendo cosas que se supone no deberían haber cedido y los actores que supuestamente iban a defender la democracia venezolana están claramente, bueno, ofuscados en otra cosa. Nada es lo que parece y lo estamos viendo con muchísimos ejemplos en la actualidad. Muchísimas gracias a los tres, Yoletti, Luis Alejandro, Jan y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.